Servicio Divino de Juventud de Palabra. Domingo 10 de abril de 2021. Obispo Mendá. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes, para hoy utilizaremos el texto que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta aquí. Amados jóvenes, es una alegría poder compartir esta hora, este servicio divino para la juventud con cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, viviendo las situaciones que les toque vivir y sabiendo que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros una palabra desde la eternidad, desde siempre. Desde antes de la fundación del mundo ya conocía la necesidad que hoy íbamos a tener y ha preparado una palabra para nosotros. Rogamos al Padre que podamos abrir nuestro corazón de par en par para recibirla con confianza, con alegría, sabiendo que es una muestra más de su inmenso amor y de su misericordia y de su paciencia para con cada uno de nosotros, especialmente para la amada juventud. Y como en los servicios divinos tenemos también otro regalo, tenemos la posibilidad, la oportunidad de escuchar un texto bíblico, una palabra especial, que también en el contexto del texto que hemos leído nos puede traer más claridad. Así que le pedimos al hermano Santiago que nos pueda regalar el texto bíblico para hoy, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 1 al 13. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Muchas gracias. Queridos jóvenes, amada juventud, realmente hemos podido compartir este texto, esta lectura bíblica que ha realizado el hermano y hemos recordado tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta lectura, esta historia bíblica acerca de la creación y acerca de la caída del ser humano en el pecado? Se trata de literatura bíblica. No es que las cosas hayan sucedido de esta manera, sino que por inspiración del Espíritu Santo, hombres de diferentes épocas han plasmado por escrito lo que no es ni más ni menos que una gran realidad. Una realidad que no solamente se daba en aquella época, sino que todavía hoy, entre nosotros, y por eso hoy el Espíritu despierta nuevamente esta palabra, es una realidad. Si leemos los primeros capítulos del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos a encontrar los relatos de la creación y allí vemos cómo Dios, habiendo creado al ser humano a su imagen y semejanza, lo colocó en un lugar especial en el cual podía vivir en armonía con Él. Una armonía perfecta, una relación perfecta. Y entonces no solamente tenía a disposición aquello que Dios había creado para él, sino que además lo administraba.
Dios lo había colocado como aquel que podía administrar todas las cosas que Dios había creado y servirse de ellas. Le dio la posibilidad de ponerle nombre a los animales. Y esa relación de los primeros seres humanos con Dios transcurría sin temor, sin recelo, abiertamente. No podemos decir que sea una relación de igualdad, porque es la relación del Creador con sus criaturas, pero una relación de amor perfecto, de armonía perfecta. Pero allí entonces el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, era libre, porque en esa imagen y en esa semejanza Dios le había dado algo propio de la divinidad, que era la capacidad de decidir libremente. Tenía el ser humano la posibilidad de decidir a favor o en contra de algo. Y entonces sucede esto que Santiago nos regalaba en la lectura bíblica, esta historia del pecado original, de cómo el ser humano dejó entrar en su corazón un deseo de levantarse en contra de la divinidad, de su creador. Y cómo entonces allí el mal, tomando forma de esa serpiente, engaña a la mujer y los hace ir en contra de el único límite que tenían. Dios les había dado todas las cosas, los había puesto en un lugar donde no tenían necesidad de nada, podían compartir con Dios su presencia diariamente, dice por allí, Dios se paseaba por el huerto, conversaban con Él, tenían acceso directo a Él. Solo una cosa no podían hacer, no podían comer de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios había plantado en el medio del huerto. Podríamos decir, ¿y para qué entonces Dios plantó ese árbol allí en el medio del huerto? Justamente para hacerlos libres, porque estando allí entonces la posibilidad de hacer algo en contra, excediendo ese límite que Dios le había puesto, Dios había colocado en ellos plena confianza. Y el árbol estaba allí y los hombres, los seres humanos, no tenían necesidad de ninguna cosa. Pero apareció la tentación y afloró un sentimiento que, como decíamos hace unos instantes, todavía está presente hoy. Dice en el relato que la serpiente colocó una duda, hizo una pregunta: ¿con qué Dios ha dicho que no pueden comer del fruto de este árbol? Y sí, Dios le había dicho eso a los seres humanos. Le había dicho que si comían de ese fruto tendrían que morir. Y la serpiente lo puso en duda. Dijo, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto serán como dioses. ¿Cómo es ser como dioses? Ser como dioses es no depender de nada ni de nadie. Ser soberano, tener poder absoluto, poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Yo soy el jefe. Yo decido qué es lo que está bien para mí y qué es lo que está mal para mí, sin importarme ninguna otra cosa, sin estar sometido a ningún otro poder. La serpiente astuta, dice allí en el relato, más que todos los otros animales, colocó esa duda en el corazón. Entonces, Dios quería guardarse la sabiduría para él. Entonces Dios les había puesto ese límite para dañarlos, para que no fueran capaces de conocer el bien y el mal, como les dijo la serpiente. Claro que Dios quería y quiere que conozcamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que no podemos hacer es decidirlo nosotros. Y aquellos primeros seres humanos dejaron entrar en su corazón
ese sentimiento, el deseo de ser sus propios dioses, de ser como dioses. Y eso produjo una rotura, un rompimiento, un distanciamiento. En primer lugar, aquellos seres humanos sintieron miedo, sintieron temor. Dice allí la Escritura, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Luego quisieron justificarse y entonces inmediatamente fueron echando la culpa uno al otro. El hombre a la mujer a la serpiente, en definitiva el culpable de todo era Dios, que era el que había creado todas las cosas y había puesto el árbol allí, de esos frutos que parecían tan apetecibles para adquirir sabiduría. Dios había colocado ese límite para que los seres humanos pudieran mantener esa relación armoniosa con el Creador, con aquel que les había dado la vida y los quería resguardar. Y las consecuencias fueron inevitables. Está relatado allí en este texto cómo entonces, cuando Dios se presenta en el huerto, los seres humanos están escondidos. Y dice el texto, un poquito antes, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba, Dios sabe todas las cosas, pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente estás cerca o estás distante de mí? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Allí entonces surgió, se puso de manifiesto ese distanciamiento que se provocó entre los primeros seres humanos y Dios. Ese deseo de no depender de nada ni de nadie, ese deseo de ser el más poderoso, de poder decidir todas las cosas, de no estar sometido a ningún límite, como si eso diera más libertad, como si eso ofreciera más seguridad. Por eso entonces aquellos seres humanos que se relacionaban tan armoniosamente con Dios, sin recelos, sin temores, abiertamente, directamente, tuvieron miedo, se escondieron. Ese es una consecuencia de ese distanciamiento que se produjo en ese momento y a partir de allí, y que llega hasta hoy, con una gran diferencia. El ser humano, ya a partir de haber dejado entrar al pecado en su corazón, entonces tuvo que sufrir las consecuencias. Se vio las consecuencias de una multiplicación del pecado en el mundo, y entonces vemos el relato de Caín y Abel, el relato de la Torre de Babel y cómo la maldad se multiplicó. Pero por otro lado vemos cómo sobreabunda la gracia. Y entonces Dios no deja solos a sus criaturas, no los deja de amar, sino que les provee todo lo necesario, materialmente para darles la seguridad que necesitaban al ser expulsados de esa relación directa y armoniosa con Dios, y espiritualmente porque en ese primer evangelio, podríamos decir, como lo llaman algunos, realiza ese alegre mensaje: enviará un Salvador, enviará a alguien que derrotará la maldad, a la serpiente, a toda esa gama y esa abundancia de maldad y de pecado y de culpa que fue proliferando, y a la consecuencia de ello, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Dios ha hecho al ser humano, nos ha hecho a nosotros para estar con Él, para tener comunión directa con Él, para tener la posibilidad de compartir el ámbito de gloria con Él. Y ese plan de Dios no ha sido derribado por la maldad ni por la desobediencia del ser humano, sino que Dios, podríamos decir, ha redoblado la apuesta
y entonces ha hecho que su Hijo Jesucristo viniera al mundo y ofreciera esa redención que el ser humano no tenía posibilidades de lograr por sí mismo. Porque vieron que el pecado es como ese fango, como esa ciénaga. Y entonces cuando uno quiere salir por sí mismo, parece que más se hunde. Tiene que venir alguien de afuera a rescatarnos. A veces vemos que en alguna película, como entonces le tiran alguna soga, algún tronco de algún árbol seco para poder extraerlo. Espiritualmente con el pecado ocurre algo similar, no tenemos forma de desprendernos de esa maldad por más esfuerzo que hagamos. Y a veces parece que cuanto más esfuerzo hacemos, más nos hundimos. Porque es ese distanciamiento de Dios y esa oscuridad y esa frialdad de los corazones que hace entonces que caigamos en ese círculo vicioso. Pero aparece el Señor Jesucristo y solo nos pide que tengamos fe en Él. Y entonces Él nos rescata de la maldad. No lo ha hecho en forma mágica, con unas palabras milagrosas. Lo ha hecho entregando su propia vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener nuevamente acceso a aquello que Dios había proyectado para los seres humanos desde un comienzo, una relación armoniosa, directa, sin recelo, sin temor, donde Dios sea todo en todos, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Este comportamiento del ser humano, que comienza entonces con dejar entrar en el corazón esos sentimientos que se fueron multiplicando y unos fueron dando lugar a otros, el engaño, el esconderse, el querer autojustificarse, el querer destacar los propios méritos, es algo que ha venido proliferando desde aquel rompimiento inicial y que tiene sus consecuencias en las interacciones humanas. En aquella época, como está relatado allí en ese contexto bíblico, Dios todavía no había declarado, no había dado al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Sí había puesto este límite, el de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios entrega al pueblo los mandamientos, lo hace no solamente para que se puedan relacionar con Él de la mejor manera, sino que también lo hace para que los seres humanos se puedan relacionar entre ellos. Para que entonces las consecuencias del pecado en esas interacciones humanas no sean dañinas. Porque ¿qué sucede? Tendemos a pensar en términos competitivos. Tendemos a ser críticos con el otro, a buscar sus defectos, sus errores, porque queremos sobresalir, porque aún en aquellos casos en los cuales hay personas que declaran no creer en Dios, intuitivamente se colocan delante de esa divinidad a la que desconocen y la quieren engañar. Quieren colocar sus propios méritos por delante. Quieren entonces justificarse. Y entonces también aparece esa otra necesidad del ser humano que está presente en este relato bíblico, que es echarle la culpa a otro. Siempre hay otro que tiene la culpa de las cosas horribles que a mí me pasan. Y entonces tendemos a justificarnos, tendemos a decir, no, lo que pasa es que a mí me hicieron tal cosa, por eso yo no pude cumplir la voluntad divina, no pude hacerlo de esta manera en la cual Dios me lo pide, porque no tuve opción. Vemos que la envidia y esa insatisfacción que se produce en el corazón cuando los demás tienen éxito hacen que también muchas veces tendamos a discriminar, a realizar esa autodefensa, como que eso nos colocara en una situación mejor delante de Dios. Seguimos siendo
víctimas de esas tentaciones y de esos engaños del maligno que nos hacen creer de que podemos ser como dioses, buscando caminos alternativos. ¿Y qué decir entonces del egoísmo? Como ese sentimiento que es un amor excesivo por uno mismo, sin importarle lo que le sucede a los demás. Porque está bien, y Dios quiere y valora que nos amemos a nosotros mismos, pero que también entonces, de la misma manera que nos amamos a nosotros, podamos amar a nuestro prójimo. Pero hoy prolifera también en el mundo ese sentimiento de egoísmo, de individualismo, de atenerse a nuestras propias necesidades sin importar las necesidades de otros. Y podríamos decir, estamos sumidos en un mundo de pecado del cual entonces, ¿cómo podemos salir? Y aquí viene lo que ya desde el principio de este año, en este año tan especial, el apóstol mayor ha colocado en nuestro corazón como un lema: Cristo es nuestro futuro. Miremos a Cristo. Yo recordaba mientras preparaba el corazón para este servicio divino, un texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Allí hay un himno, los estudiosos de la Biblia le llaman himno cristológico porque exalta al Señor Jesucristo, que de alguna manera da la respuesta a la posición de corazón adecuada para poder superar este distanciamiento que el pecado produce en nuestro corazón con respecto a Dios, y ese distanciamiento que a su vez se produce entre nosotros y los demás, y que en algunos casos puede llevar a la soledad, porque por discriminar a otros o porque otros nos discriminan a nosotros, porque a veces somos arrogantes y en esa defensa a ultranza de lo que nosotros creemos que es nuestra libertad, entonces nos hacemos despreciables. Y en este himno el apóstol Pablo, que se dirige a la comunidad de los filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Está hablando de ese sentimiento de la competencia, de ese pensar en términos competitivos. Una de las acepciones de contienda es competencia. Entonces nada hagamos por competencia, por competir con otros. Dios nos ama a cada uno por lo que somos, Él nos ha creado en forma especial. Decíamos al principio, tiene una palabra para nosotros en este día desde antes de la fundación del mundo porque nos ama y porque sabe cuál es nuestra necesidad. Ni lo hagamos por vanagloria, por querer colocarnos delante de Dios como seres especiales, queriendo acaparar toda su bendición, toda su gracia. Dice: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces no vamos a echarle las culpas a otros, no nos vamos a justificar delante de Dios cuando venimos con el corazón abatido, buscando gracia, decir lo que pasa que soy pecador. Y quiero asumir las consecuencias del pecado en mí y te pido gracia y me arrepiento de lo que hago. Y ya no me justifico yo, sino dejo que el Señor Jesucristo, que es el que ha hecho el verdadero sacrificio porque entregó su vida sin pecado, sea el que me justifique. Y entonces allí se recompone esa relación con Dios, y recompuesta la relación con Dios, se recompone la relación con nuestro prójimo. Y dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí entonces se supera el egoísmo. Si nosotros somos capaces no solamente de mirar, o mejor dicho, además de mirar por lo nuestro, que es necesario que lo tengamos en cuenta, mirar también por lo de los otros, por lo que necesita mi hermano, porque eso es ser cristiano.
El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y ese también es el encargo que nos hace a nosotros, poder servir. Y entonces cuando abrimos nuestro corazón a los demás y cuando somos capaces de declararle el Evangelio y hacerle el bien, aún a nuestros enemigos, a los que Dios nos pide que los amemos en ese sentido, en el sentido de poder desearles la salvación y de poder mostrarles al Señor Jesucristo, si lo podemos hacer así, nuestra vida se enriquece, somos ricos. Y aquí hace otro de los lemas, ¿verdad? La riqueza en Cristo, la libertad en Cristo, Cristo nuestro futuro. ¿Vieron cómo se van uniendo los sentimientos para mostrar esa maravillosa coherencia del Espíritu Santo a lo largo del tiempo? Hoy vivimos en este mundo, pero hoy tenemos a Cristo. Y Cristo no solamente es aquel que nos espera en la patria celestial, es nuestro amigo, nuestro defensor, nuestro abogado. Es aquel que nos acompaña en el camino, que nos da las fuerzas, que nos lleva en andas. Y también es aquel que nos viene a buscar, porque si los tiempos no fueran acortados, entonces sería muy difícil llegar a la meta. Por eso muestra este himno cristológico al Señor Jesucristo y dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí entonces vemos la otra cara de ese ser como dioses. ¿Qué es lo que nos está prometiendo Dios? Nos está prometiendo compartir la gloria eterna con Él. Ese Cristo que es nuestro futuro es un ser humano perfecto, pero ser humano que hoy está sentado a la diestra de Dios. Quiere decir, comparte la gloria con Dios. Es el lugar donde nosotros queremos estar. El presente del Señor Jesucristo es nuestro futuro. Cristo es nuestro futuro. Vamos hacia allí. Entonces aquella promesa que le hizo el maligno a los primeros seres humanos no era tan así. Sí podremos tener naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas: seremos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo podríamos estar en presencia de Dios si no fuéramos transfigurados y recibiéramos un cuerpo de transfiguración? Pero no por el camino de la serpiente. No por el camino de ser como dioses inmediatamente, desobedeciendo y colocando nuestras propias reglas, sino por el camino del Señor Jesucristo, siendo obedientes, humillándonos, sirviendo y cumpliendo nuestra tarea, nuestro encargo, confiando en que Dios nos llevará a la meta. Porque podríamos decir, bueno, pero si esta es, entonces, si este es el derrotero de la vida de los cristianos, qué triste, porque el himno que hemos leído, este pasaje bíblico, en la última parte que leímos, dice hasta la muerte y muerte de cruz, pero no termina allí. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, hacia Él miramos. Él es aquel que Dios envió para derrotar al mal. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Ya lo hizo. Ya derrotó al maligno. Ya no hay ninguna oportunidad de que esa serpiente, que es la personificación del mal, tenga una incidencia, haga que el plan de salvación fracase. Dios llevará el plan de salvación hasta sus últimas consecuencias, que son la vida eterna para nosotros. Y nosotros también somos libres hoy de decidir. ¿Queremos realmente hacer la voluntad de Dios? Y entonces elegimos hacer la voluntad de Dios, siendo humildes, sirviendo, amándonos a nosotros, pero amando también al prójimo, cumpliendo nuestro encargo y nuestra tarea, amando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Dios cumplirá su parte, que es llevarnos a la gloria eterna. Amén.